Estos dos elegantes caballeros, fotografiados en 1926, visten los pantalones anchos conocidos como Oxford Bags, un estilo popular entre los estudiantes universitarios de la época. La imagen captura la moda y la actitud de la juventud británica de clase alta durante el período de entreguerras. Esta fotografía de una mujer iraní en la década de 1960 muestra el estilo de vida occidentalizado y la moda moderna que eran comunes en las ciudades antes de la Revolución de 1979. La imagen contrasta con los códigos de vestimenta más estrictos que se impusieron en los años posteriores. Debbie Harry, la vocalista principal de la banda Blondie, es fotografiada aquí en la década de 1970, en la cima de su influencia en la música y la moda. Su look distintivo, una mezcla de glamour y actitud punk, la convirtió en un ícono del movimiento New Wave. Una familia examina los nuevos modelos en un concesionario de automóviles a finales de la década de 1950, una época dorada del diseño automotriz estadounidense. Los coches de la época, con sus enormes aletas traseras y colores llamativos, eran un símbolo de optimismo y prosperidad de la posguerra. La actriz Sybil Shepherd es retratada en 1972, poco después de su aclamado debut en la película The Last Picture Show de 1971. Este papel la lanzó al estrellato y la estableció como una de las nuevas caras más prometedoras de Hollywood en esa década. Esta foto de la 11ª Avenida de Nueva York, en 1976, muestra una valla publicitaria de cigarrillos Salem con un joven Tom Selleck. Antes de alcanzar la fama como actor con Magnum P.I., Selleck trabajó como modelo en varias campañas publicitarias. La fotógrafa Ruth Orkin capturó a este niño saltando al río Hudson desde un muelle de Nueva York en 1948. En aquellos veranos, era una escena común ver a los jóvenes de la ciudad refrescándose en los muelles industriales del río. El famoso letrero de Hollywood originalmente decía Hollywoodland, cuando se instaló en 1923 como un anuncio para un nuevo desarrollo inmobiliario. La última parte, Land, fue eliminada en 1949 para que el letrero representara a todo el distrito y no solo a la urbanización. Un especulador de Wall Street intenta vender su lujoso coche Chrysler por $100 en efectivo tras el desplome de la bolsa de 1929. El cartel que cuelga del vehículo narra la historia de ruina financiera que sufrieron muchos durante la Gran Depresión. Este teléfono de coche de 1959 era un voluminoso y costoso sistema de radioteléfono, un lujo reservado para unos pocos. El equipo requería una gran unidad de transmisión en el maletero y era un símbolo de estatus en la era anterior a los móviles. Supervivientes del Titanic son fotografiados a bordo del barco de rescate RMS Carpathia en abril de 1912. El Carpathia desafió los campos de hielo para llegar hasta los botes salvavidas y logró rescatar a las 705 personas que sobrevivieron al hundimiento. Un padre y un hijo, sirviendo en el mismo regimiento alemán durante la Primera Guerra Mundial, leen juntos una carta de su esposa y madre en el frente en 1915. La imagen captura un raro momento de conexión humana y familiar en medio del conflicto. Niños británicos irrumpen en una tienda de dulces en 1953, el día en que finalmente terminó el racionamiento de azúcar y golosinas, casi 8 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La fotografía captura la alegría explosiva de un momento largamente esperado por toda una generación. Las torres gemelas del World Trade Center en construcción, mostrando las distintivas grúas canguro que trepaban junto con los edificios. Su innovador diseño de tubo en tubo permitió alcanzar alturas récord y crear enormes plantas de oficinas sin columnas. El interior de la Casa Blanca fue completamente vaciado y reconstruido entre 1948 y 1952 por orden del presidente Truman, debido a graves problemas estructurales. Durante 4 años, mientras se instalaba un nuevo esqueleto de acero, la familia Truman
residió en la Blair House. Charles Lindbergh posa junto a su avión, el Spirit of St. Louis, antes de su histórico vuelo transatlántico en solitario y sin escalas de Nueva York a París en 1927. El viaje duró más de 33 horas y lo convirtió en un héroe internacional de la aviación. La actriz Veronica Lake, fotografiada aquí en los años 40, fue famosa por su peinado peekaboo, que le cubría un ojo, un look que fue imitado por mujeres de todo el mundo. Su estilo y sus papeles en películas de cine negro la convirtieron en un ícono de la década. El Antarctic Snow Cruiser, un enorme vehículo diseñado para la expedición de Richard y Bert a la Antártida, es visto aquí, en una calle de Ohio, en 1939. Construido para explorar el continente helado, el vehículo fue finalmente abandonado en la Antártida debido a dificultades técnicas. Pasajeros de Imperial Airways, una de las primeras aerolíneas británicas, ven una película durante un vuelo en 1925. Este fue uno de los primeros intentos de ofrecer entretenimiento a bordo, proyectando probablemente una película muda en una pequeña pantalla en la cabina. Marilyn Monroe, vistiendo una chaqueta de aviador, llega a Corea en febrero de 1954 para entretener a las tropas estadounidenses durante la guerra. A pesar del frío, realizó 10 espectáculos en 4 días para más de 100.000 soldados, levantando enormemente la moral. Durante la pandemia de gripe española de 1918, algunas ciudades de EEUU hicieron obligatorio el uso de mascarillas para frenar la propagación del virus. Este hombre lleva un cartel que advierte: usa una mascarilla o ve a la cárcel, mostrando la seriedad de las medidas de salud pública. Un cartero rural en Suecia, fotografiado alrededor de 1900, viste su uniforme de invierno, un pesado abrigo de piel de lobo, para protegerse de las gélidas temperaturas. Estos carteros enfrentaban condiciones extremas para entregar el correo en las remotas comunidades nórdicas. El mariscal de campo de los Baltimore Colts, Johnny Unitas, pide silencio a la multitud durante el partido de campeonato de la NFL de 1958 contra los New York Giants. Este juego, a menudo llamado el mejor partido jamás jugado, terminó con una dramática victoria de los Colts en tiempo extra. 3 jóvenes, probablemente empleadas de la tienda por departamentos D.B. Loveman & Co. en Chattanooga, Tennessee, posan en el tejado del edificio a finales de la década de 1890. La foto ofrece un vistazo a la moda y la vida de las mujeres trabajadoras de esa época. Una inmensa multitud de 450.000 personas escucha al presidente John F. Kennedy pronunciar su famoso discurso Ich bin ein Berliner en Berlín Occidental en 1963. Con estas palabras, Kennedy expresó la solidaridad de Estados Unidos con los habitantes de la ciudad dividida durante la Guerra Fría. Una joven Debbie Harry es fotografiada aquí a finales de la década de 1960, cuando trabajaba como camarera, conocida como Bunny, en el Club Playboy de Nueva York. Esta etapa de su vida precedió a su fama mundial como la icónica cantante principal de la banda Blondie. Esta fotografía de Garry Winogrand, tomada en Nueva York en la década de 1960, captura un momento espontáneo de la vida urbana frente a la biblioteca pública de Nueva York. La imagen refleja la energía y la atmósfera de la ciudad durante una década de grandes cambios sociales y culturales. El receptor de los Boston Red Sox, Carlton Fisk, es celebrado por sus compañeros tras conectar su legendario jonrón en la de entrada del Juego 6 de la Serie Mundial de 1975. Este dramático batazo en Fenway Park forzó un 7º juego y quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados. Este vehículo con forma de zapato fue creado en 1926 como una herramienta publicitaria para la zapatería Peters Brothers en San Francisco. Construido sobre el chasis de un automóvil Star, este coche promocional único recorría las calles para atraer clientes. Aviones de transporte C-47 Skytrain estadounidenses son cargados con suministros en el aeródromo de Tempelhof durante el puente aéreo de Berlín de 1948-49. Esta masiva operación aérea de 11 meses por parte de los aliados occidentales abasteció a Berlín Occidental cuando la Unión Soviética bloqueó el acceso terrestre. Frank Sinatra es fotografiado aquí en una playa de Hawái
Hawái durante la década de 1960, sosteniendo un guión con texto en japonés. Se encontraba en el rodaje de la película None But the Brave, la única película que dirigió, que trataba sobre soldados estadounidenses y japoneses varados en una isla durante la Segunda Guerra Mundial. Marilyn Monroe y la leyenda del jazz Ella Fitzgerald comparten un momento en el club nocturno Mocambo en la década de 1950. El club se negó inicialmente a contratar a Fitzgerald, pero Monroe prometió al dueño que se sentaría en primera fila todas las noches, y su presencia de estrella aseguró el éxito de la cantante. Esta fotografía en color de 1944 muestra a los principales comandantes aliados, incluyendo a Dwight D. Eisenhower y Bernard Montgomery, en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Desde estas salas en Londres se tomaron las decisiones críticas que llevaron a la invasión de Normandía y la liberación de Europa Occidental. La cantante, actriz y activista por los derechos civiles, Lena Horne, es retratada aquí en una fotografía publicitaria de la década de 1940. A pesar de enfrentar la segregación racial, se convirtió en una de las primeras artistas afroamericanas en obtener un contrato a largo plazo con un gran estudio de Hollywood. Una joven Carrie Fisher observa desde bastidores a su madre, la estrella Debbie Reynolds, actuar en el escenario del Hotel Riviera en Las Vegas en 1963. Esta fotografía captura un momento temprano en la vida de Fisher, inmersa en el mundo del espectáculo que más tarde dominaría. Una mujer y un niño trabajan en el motor de una camioneta Ford Woody en esta fotografía de la década de 1940, probablemente para un reportaje de la revista Life. La imagen refleja la cultura de la autosuficiencia de la época, donde el mantenimiento del automóvil era una tarea familiar común. Estudiantes asisten a una clase de materialismo dialéctico en la Universidad Victor Babeș de Cluj, Rumania, en 1951, bajo la atenta mirada de los retratos de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Esta materia era un pilar ideológico obligatorio en el sistema educativo del bloque comunista durante la Guerra Fría. Un soldado estadounidense se despide con un beso de su amada desde la ventanilla de un tren en 1922. La fotografía captura una conmovedora escena de despedida, un momento atemporal que refleja el sacrificio personal de los militares y sus familias. Un coche pasa por uno de los primeros lavados de autos automáticos en Nueva York, fotografiado en 1941. Estas instalaciones iniciales eran sistemas de túneles con rociadores fijos que representaban el comienzo de la industria del lavado de coches, tal como la conocemos. Globos de barrera, como estos sobre el paisaje británico, fueron una defensa crucial durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Batalla de Inglaterra. Sus gruesos cables de acero colgantes creaban una red de obstrucción para los aviones enemigos de bajo vuelo, haciéndolos vulnerables al fuego antiaéreo. La artista Agnes Denes es vista aquí en su monumental obra de arte público de 1982, Campo de Trigo, una confrontación. Denes plantó y cosechó 2 acres de trigo en un vertedero en Battery Park, Manhattan, con las Torres Gemelas de fondo, para comentar sobre los valores ecológicos y económicos. El gimnasio de primera clase a bordo del Titanic, fotografiado en 1912, contaba con equipos de última generación para la época, como bicicletas estáticas y una máquina de remo. El instructor de gimnasia, T.W. Macaulay, se hundió con el barco, y el gimnasio era accesible para los pasajeros por un costo adicional.